De una forma u otra, el vudú se practica en una amplia franja del Caribe y sus alrededores, incluidas zonas del sur de Estados Unidos como Nueva Orleans, y sus tradiciones e historias son profundas. Quizás ninguna otra religión o sistema de creencias haya atraído tanta atención y malentendidos, y el vudú sigue estando impregnado de imágenes espeluznantes y temor, aunque no siempre justificado. Sin embargo, puede que a veces haya algo oscuro en esto, y aquí veremos algunas extrañas muertes y espíritus asociados a esta creencia. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Uno de los primeros casos de muerte relacionada con el vudú, que parece haber dado lugar a un encantamiento, se remonta al siglo XVIII. Parece que cada rincón de la Tierra tiene sus propias historias extrañas de fantasmas oscuros, magia maligna y almas atormentadas. Son historias que nos atraen y nos atrapan con su tragedia y sus vislumbres de lo sobrenatural. En Jamaica se cuenta la historia de una mujer inglesa que vivía en una gloriosa plantación, extranjera en tierra extraña, pero que también guardaba un siniestro secreto. Es una historia trágica y misteriosa de brujería, vudú y fantasmas vengativos. La historia comienza en un lugar llamado Rose Hall Great House, también conocido como Rose Hall Plantation, situado en Montego Bay, Jamaica. La residencia es una magnífica y opulenta mansión construida en la década de 1770, en un ornamentado estilo georgiano, toda adornada con lujosos papeles pintados de seda y lámparas de araña, y situada en lo que antaño fue una extensa plantación azucarera, propiedad originalmente de un tal John Palmer. De hecho, en su día fue la mayor plantación azucarera de toda Jamaica, y de todas las casas de plantación que antaño salpicaban el campo, Rose Hall es con diferencia la más famosa. Gran parte de esto tiene que ver con las persistentes leyendas oscuras que la rodean y su aterradora reputación de lugar maldito. El origen de lo que se ha convertido en una de las mayores historias de fantasmas de Jamaica es una mujer llamada Annie Patterson, que según la mayoría de los relatos nació en Haití de padres inmigrantes. Su padre era inglés y su madre irlandesa, aunque según otros relatos llegó al país desde Inglaterra cuando era una niña, o sus padres murieron de fiebre amarilla cuando ella era solo una pequeña. Pero en todas las variaciones se dice que empezó a practicar las artes mágicas del vudú desde una edad temprana, versada en sus misteriosas formas por su niñera haitiana. De hecho, se dice que Patterson demostró un magnífico talento natural para el vudú y que continuaría practicándolo durante toda su vida. Cuando solo tenía 18 años, Annie conoció al propietario de la plantación Rose Hall, John Palmer, y pronto se casaron, tras lo cual se convirtió en Annie Palmer y se trasladó a Jamaica con él. Desgraciadamente, la luna de miel no tardó en terminar y su relación se convirtió en una relación de abusos e infidelidades constantes. Se dice que Annie tuvo muchos amantes en esa época, algunos de ellos esclavos de la misma plantación, y un día John la sorprendió en una de esas citas. En su ira la golpeó hasta casi matarla, pero él no sabía que ella practicaba el vudú y pronto acabaría muerto por envenenamiento, según algunos, una maldición vudú. Aunque parece que esto debió haber sido sospechoso, Annie nunca fue acusada ni investigada por la muerte de él, y de hecho pasó a heredar la finca y la plantación, lo que la convirtió instantáneamente en una de las mujeres más ricas de todo el país. Annie Palmer volvería a casarse, de hecho en 2 ocasiones más, y estos maridos siempre tenían la extraña costumbre de caer enfermos. Por aquel entonces los esclavos de la plantación, unos 2000, empezaron a sospechar que era una sacerdotisa vudú. También decían que se había convertido en una soberana de la plantación bastante severa y cruel, que imponía terribles castigos e incluso ejecuciones por infracciones leves, y se rumoreaba que los esclavos amantes que la disgustaban estaban condenados a ser maldecidos con magia negra. No tardó en ganarse un nuevo apodo entre los esclavos, que empezarían a llamarla la bruja blanca de Rose Hall. En su mayor parte, su habilidad con las artes oscuras la mantenía a salvo y les infundía miedo, pero por desgracia para ella, estaba a punto de encontrarse con la horma de su zapato. Según la historia, Annie era la victimaria de un esclavo que tenía un pariente que era muy aficionado a la magia vudú, y cuando este esclavo murió, provocó la ira en su familiar.
Entonces usó su propia magia negra para debilitar a Annie, después de lo cual la estranguló hasta la muerte y la colocó en un ataúd rodeado de hormigón y hechizos mágicos para mantener su espíritu confinado, con un ritual de atadura realizado para asegurarse de que no podía vagar por la tierra en la muerte. Sin embargo, parece que estas precauciones no se tomaron correctamente, o que ella era demasiado poderosa, porque no sería la última vez que alguien viera a Annie Palmer. En los años siguientes, Rose Hall seguiría en pie, incluso durante los levantamientos de esclavos y las revoluciones que asolaron Jamaica en esa época, ya que la supersticiosa población creía que destruirla liberaría el vengativo espíritu de Annie, por lo que la finca se dejó como estaba, y muchos se mantuvieron alejados de ella. Con el tiempo, la casa y la finca fueron abandonados y cayeron en el más absoluto deterioro, y se ganó la reputación de estar intensamente embrujada. Los visitantes curiosos contaban a menudo que se habían enfrentado a la mismísima bruja blanca o que se habían visto acosados por todo tipo de fenómenos paranormales. Uno de los principales relatos es el de una aparición vestida de terciopelo verde y montada en un corcel espectral. Y la propia mansión es el hogar de todo tipo de actividades anómalas, como figuras de sombras, ruidos inexplicables y gritos incorpóreos. Todo esto ocurrió al menos hasta la década de 1960, cuando la ex Miss Estados Unidos, Michelle Rollins, compró la propiedad y la renovó, pero al parecer los fantasmas persisten. Esta trágica historia y las historias de fantasmas han contribuido a que Rose Hall sea considerado uno de los lugares más encantados de Jamaica. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? Algunos escépticos han señalado que, para empezar, es muy posible que nunca existiera nadie llamada Annie Palmer y que todo es una leyenda nacida de un libro de 1929 escrito por Herbert de Lisser titulado La bruja blanca de Rose Hall, que era un tomo puramente ficticio que usaba la historia real de Jamaica como base e incluía elementos del mito de Annie Palmer. Para estos escépticos, Annie se basó, en el mejor de los casos, en una persona real, pero se exageró y mitificó hasta convertirla en leyenda. Este escepticismo no ha hecho nada para frenar la penetración de la leyenda, y de hecho ha supuesto un impulso para el turismo en el lugar. La plantación de Rose Hall es actualmente una de las mejor conservadas de las plantaciones de azúcar y fincas de la antigua Jamaica, y es una atracción turística que atrae a montones de visitantes. Muchos de ellos acuden por la historia, pero la mayoría siente una sombría fascinación por la historia de la bruja blanca y las subsiguientes apariciones. Aunque sus raíces se remontan a hace mucho tiempo, posiblemente hasta 6.000 años en África, el vudú en la nación de Haití, tal y como existe hoy en día, se originó en la historia del comercio de esclavos de la región. Los colonialistas españoles y franceses trajeron esclavos de la costa occidental de África a Haití, y la mayoría de estos esclavos procedían de una mezcolanza de etnias y culturas diferentes, formando un crisol de creencias, tradiciones y religiones. Estas diversas tradiciones se mezclaron gradualmente con los captores y misioneros predominantemente cristianizados y católicos romanos a lo largo de los siglos XVI al XIX, para crear un híbrido de creencias africanas y a las de los colonialistas cristianos, con ciertos elementos cristianos como un creador todopoderoso y los santos fusionándose con ideas más politeístas y paganas como dioses, fantasmas y espíritus llamados Aiwa. De hecho, toda la noción de magia vudú gira en torno al culto y la devoción a estas entidades, así como a la canalización de sus energías. Aunque muchos pueden pensar que el vudú se limita a Haití y Nueva Orleans, existen variaciones del mismo en todo el mundo, incluida África Occidental, Brasil y República Dominicana, entre otros. Un lugar que muchos no imaginan como un foco de actividad vudú es el estado de Carolina del Sur, pero a finales del siglo XIX estaba muy vivo en la ciudad de Charleston, tan impregnada de tradiciones vudú como otros lugares más conocidos, como Nueva Orleans. Aquí en Charleston, los sacerdotes y hechiceros vudú reinaban con supremacía, sus poderes eran temidos y a menudo eran los que realmente dirigían las cosas entre bastidores. Los políticos y la policía acudían a ellos en busca de ayuda, y en la mayoría de las ocasiones no ocurría nada sin su aprobación. Ser un chamán vudú o bokor en el Charleston de la época era ser temido y respetado.
y el más temido y respetado de todos era un hombre llamado John Domingo, también conocido como el Alguacil Negro. La leyenda y las historias de Domingo son tan extensas y salvajes que a menudo es difícil separar la realidad de la ficción, pero sin duda fue una persona que realmente existió. Era un hombre corpulento, de aspecto algo desaliñado, que a menudo vestía un gabán de la Unión, con aspecto de vagabundo, pero con una presencia y un carisma innegables. Era el tipo de hombre capaz de hacer callar a una sala con un movimiento de cabeza o incluso con una mirada. Y viendo los poderes que se decía que tenía, no es difícil entender por qué. Por ejemplo, se decía que tenía el poder de dominar el tiempo, sobre todo los vientos, hasta el punto de que mercaderes y marineros acudían a él para pedirle un pasaje seguro. Si se enfadaba, Domingo conjuraba grandes tormentas que enviaban a los marineros a la muerte. También era conocido por su capacidad para lanzar maldiciones o, a la inversa, hechizos de amor, así como hechizos para atraer la riqueza o para alargar la vida, todo lo cual dispensaba para sus propios fines o a cambio de un precio para otros. Domingo era también un curandero, del que se decía que podía curar cualquier enfermedad o cualquier discapacidad. Aún más impresionante era su supuesta capacidad para resucitar a los muertos, y se decía que tenía un ejército de zombies no muertos a su disposición. De hecho, se decía que la gran mayoría de los trabajadores de su casa eran zombies, y una de las cosas más temidas sobre él era la amenaza de que podía convertir a cualquiera en un zombie, un temor muy grave en esa época que inspiraba terror. También había otros numerosos rumores sobre él. Se creía que era un príncipe africano vendido como esclavo con el nombre de Alto Juan de Conquista, que había usado su magia para engañar a los dioses y asegurar su vida, y se decía que su poder surgía de un anillo de plata de aspecto arcano y forma de serpiente que llevaba siempre puesto. Se afirmaba que había sido forjado a costas del río Congo y que estaba imbuido del poder de conjurar directamente a los Aiwa. Domingo no hizo nada para desalentar los rumores e historias sobre él, de hecho los promovió activamente, y en 1880 era legendario y muy temido en la región. Incluso la policía y otros hechiceros le temían, y su influencia no tenía rival en esa época. La sola amenaza que pudiese maldecir a alguien o usar nigromancia con él bastaba para que la gente se inclinara, y de hecho su apodo, el Alguacil Negro, proviene del hecho de que era la ley suprema en Charleston. Un día Domingo usó sus poderes para detener a dos ladrones, tras lo cual levantó a cada uno de ellos con una mano para demostrar a los espectadores lo poderoso que era. Si hubiese terminado ahí, habría sido simplemente una demostración más de su poder mágico, pero su posterior arrogancia acabaría siendo su perdición. Según la historia, mientras Domingo sostenía a los ladrones retorciéndose para que los viera la multitud de espectadores atónitos, proclamó que era más poderoso que los Aiwa, o incluso que Jesús, lo que provocó una respuesta sobrenatural muy airada. Domingo fue agarrado y estrangulado por manos invisibles, que luego lo levantaron en el aire para tirarlo al piso, tras lo cual se marchitó hasta convertirse en una cáscara demacrada y luego en polvo, para el pánico de toda la gente reunida. En los años posteriores a esta aparente muerte, parece como si el Alguacil Negro no hubiese terminado todavía. A menudo se le veía deambulando por la noche entre las sombras, como un fantasma o resucitado gracias a sus oscuros poderes de nigromancia. Continuó rondando Charleston de esta manera hasta que su casa fue demolida, tras lo cual desapareció, dejando detrás de sí toda una historia. Nos preguntamos quién era John Domingo, el Alguacil Negro. ¿Era realmente capaz de hacer las cosas que se le atribuían? ¿Y dónde acaba la fantasía y empieza la realidad? Sea como fuere, sin duda se le menciona junto a las grandes figuras históricas del vudú y siempre ocupará un lugar destacado en la tradición vudú y en las leyendas de Charleston. Uno de los relatos más truculentos y sádicos de asesinatos relacionados con el vudú nos remonta a principios del siglo XX. Una tarde de enero de 1911, la policía fue llamada a la residencia de un hombre llamado Walter Byers, en West Crowley, Luisiana, por vecinos preocupados porque no se había presentado su trabajo en el molino de arroz local, y nadie parecía haber estado en casa. Cuando las autoridades entraron, la casa parecía estar en orden, hasta que llegaron al dormitorio y a la mortuoria casa de los horrores que había adentro.
Ahí encontraron a Walter, su mujer y su hijo de 6 años brutalmente asesinados, con sangre regada por todas partes y una maraña de huellas manchadas y ensangrentadas en el piso. Los cuerpos habían sido descuartizados, las cabezas abiertas y había un cubo lleno de sangre en un rincón, así como un hacha manchada de sangre junto a la cama. La policía sospechó que la familia había sido asesinada mientras dormía, y como no había señales de que hubiesen forzado la entrada, se teorizó que el asesino había entrado por una ventana abierta. Este sería el comienzo de una oscura y escurridiza serie de macabros asesinatos que desencadenarían historias de magia vudú, cultos nefastos y sacrificios humanos. El asesinato fue particularmente truculento, llegando a los titulares sensacionalistas. Mientras tanto, la policía no podía averiguar por qué habían sido elegidos para ser asesinados. Walter era muy querido y no tenía enemigos conocidos, por lo que nadie podía encontrar un motivo por el que alguien quisiera asesinarlo a él y a su familia de una forma tan aterradora. Mientras los investigadores trataban de descifrar todo, al mes siguiente se produjo otro asesinato en masa. Esta vez de Alexander Andrews, su esposa Minnie y sus 2 hijos pequeños, todos encontrados igualmente descuartizados y mutilados en sus habitaciones por un hacha y con un cubo de sangre en el lugar de los hechos. Al mes siguiente se encontró a otra familia en el mismo estado mórbido, esta vez formada por Alfred y Elizabeth Casway y sus 3 hijos en San Antonio, Texas. En ese momento la policía sospechó que los asesinatos no solo estaban relacionados, sino que tenían una motivación racial, ya que las familias Byers, Andrews y Casway eran pobres y negras. La policía sospechaba que tenían entre manos a un asesino en serie, probablemente alguien rico y blanco. Esto desbarató la investigación desde el principio, ya que buscaban en la dirección equivocada. La primera pista realmente buena que tuvieron fue la del amante de un hombre negro de la zona llamado Raymond Bernabet, que dijo que se había jactado de matar a la familia Andrews después de llegar a la casa con la ropa manchada de sangre. Fue detenido y durante el juicio su propia hija Clementine, de 17 años, y su hijo Zephyrin también afirmaron que su padre, muy abusivo con ellos, y les había obligado a ayudarle a deshacerse de las pruebas de los asesinatos. En noviembre de 1911, Norbert y Asima Randall de Lafayette fueron asesinados junto con sus 4 hijos, y el modus operandi fue el mismo que los otros crímenes. Eran negros, el arma del crimen había sido un hacha y los cuerpos estaban destrozados, con cubos de sangre por todas partes. La única diferencia era que Norbert había sido asesinado de un disparo en lugar de con un hacha, por razones desconocidas. Curiosamente, durante esta investigación, la policía dirigió sus sospechas hacia la hija de Clementine Bernabet, ya que los Bernabet vivían cerca de los Randall. Había sangre en la cerradura de su puerta y, lo que es más grave, había, como decía un periódico, un traje completo de mujer en su habitación, saturado de sangre y cubierto de sesos humanos, así como sangre en la ropa de Clementine. Aunque su hermano tenía coartada, Clementine fue detenida bajo sospecha de asesinato, al igual que su padre. Pero incluso entonces, los asesinatos no pararon, de hecho se intensificaron. En enero de 1912, un total de 3 familias fueron asesinadas de la misma manera en el mismo mes en rápida sucesión. En una de estas escenas del crimen se encontró un nuevo pormenor en un mensaje escrito con sangre en la pared, que decía inquietantemente: cuando hace la inquisición por la sangre, no olvida el grito de los humildes, y estaba firmado por los 5 humanos. Cuando esto saltó a las noticias, los medios de comunicación se hicieron eco de este aterrador mensaje y de las imágenes, y no tardaron en informar de que todos los asesinatos eran obra de una secta vudú que llevaba a cabo sacrificios humanos. También se habló mucho de que esta banda de asesinos vudú se llamaba Iglesia de Sacrificio, y estaba dirigida nada menos que por la mismísima Clementine Bernabet. Todo esto fue un circo mediático que creó una histeria colectiva, y la gente dio un paso al frente con todo tipo de informes sobre rituales secretos de vudú que se estaban llevando a cabo en los parajes salvajes de los alrededores de la ciudad. Mientras tanto, Clementine se negó a cooperar con las autoridades, lo que aumentó su sentimiento de culpabilidad. Justo cuando todo el asunto vudú estaba alcanzando su punto álgido y la policía luchaba desesperadamente por averiguar quién estaba llevando a cabo todos estos asesinatos, Clementine salió de repente con una espantosa confesión. Afirmó que formaba parte de una secta vudú
y que sus miembros creían que podían quitar la vida para alcanzar la inmortalidad. Dijo a la policía que para cometer sus crímenes usaban amuletos vudú para protegerse y bolsas de conjuros que les otorgaban una serie de poderes sobrenaturales. En total, acabaría confesando 35 asesinatos. Fue una revelación impactante, pero la historia tenía algunas lagunas. En primer lugar, afirmó que su secta estaba conectada con la congregación Sagrado Cristo Santificado de Lake Charles, en Luisiana, pero el pastor de esa iglesia nunca había oído hablar de ella. También dio a la policía nombres de cómplices, que resultaron ser identidades falsas o no pudieron ser localizados. Se practicaron algunas detenciones, pero ninguna de estas personas tenían relación alguna con un asesinato, y mucho menos con un culto vudú de sacrificio humano. Incluso el sacerdote vudú, que según ella le había vendido sus amuletos mágicos, no era más que un herbolario que no tenía ni idea de lo que hablaba la policía. Además, su historia era muy contradictoria y los pormenores cambiaban con frecuencia en cada relato, por lo que pronto se hizo evidente que la confesión de Clementine probablemente no era lo que parecía. Sin sospechosos ni pruebas, la policía desestimó en gran medida sus disparatadas afirmaciones y dudó que hubiese cometido tantos asesinatos como aseguraba. Pero la acusaron de los asesinatos de Randall debido a las pruebas sangrientas encontradas en su poder, y fue condenada a cadena perpetua en la penitenciaría estatal de Angola, cerca de Baton Rouge, la capital del estado de Luisiana, a la tierna edad de 19 años. Clementine intentaría fugarse sin éxito en julio de 1913, antes de ser puesta en libertad en agosto de 1923, tras haber mostrado buen comportamiento y al parecer haberse sometido a algún tipo de misterioso procedimiento que le había curado y devuelto la cordura, lo cual resulta raro porque en su juicio se comprobó que estaba perfectamente cuerda. Después de esto, su historia termina, sin que se sepa mucho más, ya que parece haber desaparecido sin dejar rastro. Nos queda la duda de qué papel desempeñó en todo esto y si alguna de sus afirmaciones era realmente cierta o si llegó a matar a alguien. Sin embargo, tanto si era culpable como si no, nos quedan muchos asesinatos en masa que ocurrieron mientras ella estaba encarcelada. ¿Tenía realmente una secta y tal vez engañó a las autoridades al identificar a sus miembros? ¿O fueron asesinatos de imitadores? ¿Sigue impune la secta? El hecho es que nunca se ha detenido a nadie más en relación con estos asesinatos, y el misterio aún continúa. Más recientemente nos llega una sombría historia desde el puente Golden Gate de San Francisco, en California, un monumento famoso en todo el mundo que atraviesa la desembocadura de la bahía de San Francisco y es un elemento icónico del paisaje de la zona. No muy lejos de este puente se encuentra el famoso Golden Gate Park, cerca del distrito Haight-Ashbury, que en la década de 1980 había pasado a ser un pintoresco lugar de soledad a convertirse en un antro de adictos y vagabundos, atormentado por demonios vivientes que no eran más que una sombra de lo que habían sido. Fue aquí donde en la mañana del 8 de febrero de 1981 el agente de policía James Doherty acudió después de que una joven entregara una mochila color canela que había encontrado tirada en el parque salpicada de sangre. Dentro solo había unos pantalones y unas camisas, pero las manchas de sangre habían sido suficientemente sospechosas, y ahí estaba Doherty. El agente hizo un barrido del parque bajo la lluvia que caía a cántaros aquel día, y sin duda esperaba que aquel registro no fuera más que una formalidad rutinaria. De hecho, al principio no encontró nada fuera de lo normal, hasta que se topó con un saco de dormir cerca del lago Albor, que parecía tener a alguien o algo dentro. La agente Doherty se acercó pensando que se trataba de uno de los muchos vagabundos errantes de la zona, pero al acercarse pudo ver lo que parecía ser un gran charco de sangre que salía del saco de dormir, e inmediatamente se puso en alerta. ¿Qué había en ese saco? Se acercó con cuidado y llamó a alguien que pudiera estar dentro, pero no hubo más respuesta que el repiqueteo de las gotas. Doherty retiró el saco de dormir y se encontró con una escena espantosa: el cadáver de un hombre negro envuelto en el saco, con el macabro pormenor de que le faltaba totalmente la cabeza. La escena del crimen resultó ser bastante extraña cuando se investigó. No solo le habían quitado la cabeza, sino que parecía haberlo hecho de forma experta alguien que sabía lo que hacía, y además la propia cabeza no aparecía por ninguna parte.
Cerca estaba el cuerpo de un pollo muerto, también sin cabeza, al que habían quitado una parte y metido en la herida abierta del hombre donde había estado su cabeza, junto con 2 gramos de maíz por razones desconocidas. Mientras tanto, se buscaron huellas dactilares del muerto y se descubrió que se trataba del cadáver de Leroy Carter, un veterano de Vietnam de 29 años que había pasado por una mala época y se había quedado sin hogar, convirtiéndose en un vagabundo que pasaba mucho tiempo en el parque Golden Gate. Todo era muy extraño, porque aunque los registros mostraban que Leroy había tenido problemas por varios delitos menores, nunca se le había conocido involucrado en nada demasiado peligroso, y no había enemigos conocidos que le hubiesen querido muerto, especialmente de una manera tan violenta y enfermiza. Esto, sumado a los pormenores que rodeaban la misteriosa muerte, como el pollo sin cabeza, hizo sospechar que podía tratarse de algún tipo de asesinato ritual, de una secta o de un sacrificio humano. Por lo que el departamento de policía llamó al agente Sandy Gallant, especialista en sectas, lavado de cerebro, ocultismo, brujería, lo sobrenatural y asesinatos satánicos. Tras investigar la escena y las extrañas pistas, Gallant se convenció que se trataba de un asesinato ritual, probablemente relacionado con una forma de magia negra conocida como palo mayombe, una oscura rama de la religión santería, practicada originalmente en el Caribe entre descendientes de africanos occidentales y conocida por mezclar religiones africanas, catolicismo y vudú, así como por incorporar sacrificios de animales. Consultó a un experto en santería llamado Charles Wheatley y juntos elaboraron una teoría. En opinión de Gallant, Carter había sido asesinado como sacrificio humano y le habían arrancado la cabeza para usar su cerebro, las orejas y la nariz con el fin de preparar un brebaje mágico para un ritual. Se suponía que el ritual duraría 42 días, 21 días para preparar el brebaje en un caldero y 21 días para que el sacerdote durmiera cerca de la cabeza y el caldero. El departamento de policía se sorprendió porque pensó que se trataba de un lenguaje oscuro, y Gallant dijo lo siguiente: nuestros investigadores de homicidios y nuestro jefe de detectives se rieron literalmente de nosotros. Sin embargo, las risas en la comisaría se disiparon rápidamente cuando exactamente 42 días después del asesinato apareció la cabeza en descomposición cerca del lugar donde se había encontrado el cadáver, como si hubiese sido colocada ahí irreverentemente, sin las orejas, la nariz ni el cerebro, tal y como había predicho Gallant. El autor no había sido capturado, ya que nadie había vigilado la escena porque nadie se lo había tomado en serio, e incluso Gallant y su compañero no habían estado ahí porque hasta ellos tenían dudas sobre lo extraño de todo el asunto. Más tarde Gallant declararía a Los Angeles Times lo siguiente: nuestro problema fue que aunque nuestros detectives de homicidios no se lo creían, mi compañero y yo tampoco estuvimos vigilando el día 42. Creo que, mirándolo en retrospectiva, nos dimos cuenta de que no habíamos estado ahí porque nadie se lo había tomado en serio. El departamento de policía de San Francisco, plenamente consciente de que se trataba de un sacrificio humano oculto y de que el ritual para hacer una poción era real, se volcó de lleno a investigarlo, como un sacrificio humano ritual, pero no pudieron encontrar nada. El autor se les había escapado delante de las narices y el caso se enfrió. El extraño caso del vagabundo sin cabeza asesinado por una secta se ha convertido en uno de los crímenes sin resolver más extraños que se han producido en la zona. Y en gran parte, gracias a él, el departamento de policía empezó a tomarse más en serio los asesinatos satánicos y de sectas en los años posteriores. Gallant ha dicho sobre esta evolución en las actitudes de las fuerzas del orden hacia los crímenes ocultos lo siguiente: para la mayoría de nosotros, y puedo ponerme como ejemplo, lo que tendíamos a hacer al principio era empezar a escuchar estas cosas y en primer lugar no creerlas. Luego nos sentíamos culpables por no creerlo cuando parecía que podía haber algo ahí. Y luego, a partir de ahí, quizás también nos pusimos un poco histéricos en la forma de responder. Y luego, con suerte, llegamos a un punto en el que dijimos: ah, ok, he visto los dos lados de la cuestión y ahora permítanme sentarme, ser muy objetivo y sopesar cada lado y llegar a una conclusión sobre cuál es la real. Creo que ahí es donde he estado en los últimos 3 años y medio sin intentar demostrar nada. Y no estoy necesariamente tratando de refutar nada,
solo estoy tratando de averiguar la verdad sobre lo que está pasando. ¿Qué le pasó al héroe Carter en ese parque en esa noche de perdición? ¿Por qué vinieron esas fuerzas por él? ¿Y qué le pasó? ¿Quién es el responsable de su decapitación y de la posterior devolución de su cabeza? El caso se ha enfriado por completo, sin nuevas pistas ni sospechosos, y sigue siendo un escalofriante ejemplo de un asesinato oculto que probablemente nunca se resolverá. En la década de 1980 tenemos el caso de Charlie y Ann Sigmund, que en ese momento parecían tener una vida bastante feliz. Los dos parecían estar profundamente enamorados y Charlie le compró una granja de 9 acres que bautizó con las iniciales de él y Ann, C&A. Charlie incluso se esforzó por ser un buen padre para los 2 hijos de Ann de un matrimonio anterior. Después de una serie de malas relaciones en su vida, Charlie Sigmund era finalmente feliz y vivía la vida de sus sueños. Pero esto estaba a punto de convertirse en una pesadilla con adoración a Satanás, magia negra y asesinato. Todo comenzó con pequeños pormenores sospechosos que Charlie notó que le llevaron a creer que su esposa estaba teniendo una aventura. Esto ya era bastante malo, pero también habría otras rarezas. Ann había empezado a mostrar un profundo interés por lo oculto, dedicando todo su tiempo a leer sobre magia y lo paranormal, lo que solo se hizo más extraño cuando una vez encontró un aterrador muñeco colocado en su habitación, y Ann admitió que era para rituales de brujería, que se trataba de una especie de muñeco vudú que atrapaba espíritus malignos. Charlie empezó a pensar que había algo raro en la esposa que creía conocer tan bien, y que tal vez tenía una oscura vida secreta, y esto solo se cimentó cuando una noche la encontró en medio de una especie de ritual satánico. Su amigo, Charlie Eichelhart, lo explicaría de la siguiente manera. Ella había desaparecido una noche, había vuelto y luego se despertó otra noche y ella se había ido. Casi nunca estaba en la casa. Vio una luz bajo la puerta del pequeño cobertizo refrigerado donde guardaban las verduras y otras cosas. Salió, abrió la puerta y ella estaba en el suelo en bata, medio desnuda. Tenía un semicírculo de velas a su alrededor y un póster de una figura parecida a Satanás en la pared. Estaba cantando algo que él no entendía. Ahí tuvieron un enfrentamiento. Entraron en la casa y él no fue más allá de eso. Yo no pregunté. Pero también encontraría más tarde numerosos libros sobre Satanás y demonios que ella le había ocultado. Teniendo en cuenta que Charlie se describía como un hombre cristiano y temeroso de Dios, todo esto fue demasiado para él. Comenzó los preparativos para el divorcio, y mientras tanto, echó a Ann. Lamentablemente, ella se llevó a los niños, tras lo cual no tardó en irse a vivir con otro hombre, un camionero y ex policía llamado Gary Goff, que vivía en Carruthersville, Missouri, y que también era amigo de la infancia de Charlie. La ruptura fue muy dura para Charlie, le sumió a la depresión y empezó a pensar que quizás se había equivocado al echarla de casa. Las cosas empeoraron con las llamadas de acosos y amenazas que de vez en cuando recibía de Gary, y entonces las cosas se convirtieron en un remolino de violencia fuera de control. El 26 de octubre de 1986, Charlie estaba en casa cuando recibió una llamada de Ann. Sonaba histérica y le espetó que se iba a quitar la vida. Todo esto mientras los 2 niños proporcionaban un ruido de fondo de gritos y llantos. Sorprendido y asustado, además de preocupado por los niños que consideraba suyos, le dijo a Ann que iba para su casa. Llegó a la casa de Gary sobre las 3 a.m. y unos 20 minutos después, la policía recibió una llamada de una frenética Ann Sigmund, diciendo que le habían disparado. Cuando los agentes llegaron, encontraron una escena de sangre y caos, con Charlie muerto en un charco de sangre tras haber recibido 7 disparos y el lugar en general revuelto. Uno de los agentes presentes en el lugar de los hechos declaró lo siguiente: la casa estaba destrozada, debió haber una fuerte pelea, había sangre por la puerta, las paredes y había un par de agujeros de bala en las paredes y uno en la puerta. Él tenía 7 heridas de bala en el cuerpo. Además de esto, la policía encontró una plancha de vapor ensangrentada en una papelera de la cocina y 2 pistolas, un revólver de calibre 32 en el suelo y una pistola de calibre 25 encima del televisor.
ambas recién disparadas. Al ser interrogados por la policía sobre lo ocurrido, afirmaron que Charlie se había presentado en la casa enfadado, borracho y beligerante, exigiendo rabiosamente que le dejaran entrar. En un arrebato de ira, había irrumpido en la casa y había empezado a golpear a Ann, tras lo cual se había desencadenado una lucha entre él y Gary que terminó con el disparo de este último en defensa propia. Hablando con los amigos de Charlie que le habían visto por última vez, se contradijo esta historia, ya que no solo no se sabía que Charlie bebiera mucho, sino que todos insistían en que no había bebido antes del incidente. Nunca lo sabremos, porque increíblemente, la policía no tomó una prueba de sangre del cuerpo para comprobar los niveles de alcohol, una de las muchas bolas que se dejarían caer durante toda la investigación. En ese momento, ni Ann ni Gary fueron acusados, pero la policía seguiría investigando. Más tarde pudieron encontrar a una amiga de Ann que afirmó que ella había hablado de sacar a Charlie de la ecuación y la convencieron para que llevara un micrófono en un esfuerzo por conseguir una confesión. La amiga se reunió con Ann en un aparcamiento y Sigmund se autoinculpó diciendo que ella y Gary se disponían a escapar de la ciudad. Antes de que la policía pudiera llegar para detenerlos, ambos habían desaparecido, dejando atrás a los hijos de Ann. El camión de Gary sería encontrado abandonado en Phoenix, Arizona, pero no había ninguna otra señal de ellos. En mayo de 1989, Gary se entregó a la policía, alegando que habían roto y que él había escapado aterrado después de que ella le amenazara con maldecirle con magia negra. En 1991 se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue condenado a 20 años de cárcel, donde languideció hasta que fue puesto en libertad en el año 2002. Durante su encarcelamiento pidió públicamente a Ann que se entregara, pero esta nunca lo hizo y de hecho no se le ha vuelto a ver. Las autoridades creen que vive en Oregon o Arizona con un alias, pero hasta ahí han llegado y el caso se ha enfriado. ¿Qué pasó aquí? Sigue siendo un misterio. Probablemente nunca sepamos las respuestas y Ann Sigmund sigue en paradero desconocido. En los 80 se produjo una oleada de desapariciones y asesinatos misteriosos en el estado de Illinois, en Estados Unidos. Una camarilla de adoradores de Satán, formada por el líder del grupo, Robin Gedge, y sus principales seguidores, Edward Spreitzer y los hermanos Andrew y Thomas Kokoraleis, solían reunirse en casa de Gedge para celebrar rituales oscuros y rezar en su capilla satánica, adornada con todo tipo de imágenes y artefactos relacionados con el diablo. El 23 de mayo de 1981, el cuerpo de Linda Sutton, de 28 años, apareció en un campo abandonado cerca de Villa Park, Illinois. El cadáver estaba en un estado espeluznante, con uno de sus pechos completamente amputado. Aproximadamente un año después, una mujer desaparecida llamada Lorraine Borowski también aparecía muerta en un cementerio de la zona. 5 meses después de su desaparición, y otra mujer llamada Shui Mack aparecería muerta 4 meses después de su desaparición. Al principio la policía se quedó estupefacta ante estos asesinatos, hasta que una prostituta llamada Angel York fue encontrada apuñalada, estrangulada y medio muerta junto al río Chicago, también con uno de sus pechos cortado. Dio a la policía una descripción de sus agresores, pero no fue suficiente para llevarlos a ninguna parte. El 28 de agosto de 1982 se encontró el cadáver de otra prostituta llamada Sandra Delaware, también apuñalada, estrangulada y con un pecho cortado. Aparecerían varias víctimas más, entre estas Rose Davis, de 31 años, una sobreviviente llamada Beverly Washington, ambas con lesiones muy similares a las víctimas anteriores. Sin embargo, esta vez el testimonio de Washington aportaría suficientes pormenores para averiguar quién era el responsable, lo que condujo a los investigadores hasta un hombre llamado Robin Gedge y posteriormente hasta Edward Spreitzer y los hermanos Kokoraleis. En el interrogatorio, Thomas Kokoraleis se quebró y admitió que el grupo había llevado a mujeres a la capilla satánica de Gedge para torturarlas y abusar de ellas, además de cortarle los pechos. Los demás también se presentarían, excepto Gedge, y también afirmarían que su líder había sido poseído por poderes sobrenaturales, incluida la capacidad de encantar a la gente y mantenerla esclavizada para que cumpliera sus órdenes, y de controlar tanto mental como físicamente. El propio Gedge negó
todas estas acusaciones, calificándolas de tonterías, pero aún así fue condenado por asesinato y se sigue considerando al grupo responsable de unos 18 asesinatos y desapariciones. Lo que se llamaría la Banda del Destripador o Destripadores de Chicago fueron finalmente condenados y Andrew Kokoraleis fue sentenciado a muerte, mientras que Gedge recibió 120 años de prisión y Thomas y Sprazer cadena perpetua sin libertad condicional. Al parecer, los poderes satánicos no les ayudaron en este caso. En la primavera de 1989 se produjo una oleada de casos de personas desaparecidas originados en la frontera entre Estados Unidos y México, en la zona de Matamoros, México. En esa época, el caso más sonado fue la desaparición de un estadounidense llamado Mark Kilroy, estudiante de último curso de la Universidad de Texas en Austin, que había ido de vacaciones con sus amigos Bill Huddleston y Bradley Moore a una popular zona turística en la frontera entre Texas y México llamada South Padre Island. Durante su viaje decidieron pasar por Brownsville y Matamoros, una ciudad situada al otro lado del Río Grande. Las cosas empezaron como habían planeado, divirtiéndose al sol y bebiendo, y después de visitar un bar la noche del 11 de marzo de 1989, Kilroy fue a orinar detrás de un árbol y desapareció de la faz de la tierra. Teniendo en cuenta que se trataba de la desaparición de un estudiante universitario estadounidense y además de clase acomodada, la noticia se difundió rápidamente y el gobierno mexicano se vio sometido a una gran presión para averiguar qué había pasado, pero había muy pocas pistas, salvo la de un testigo que afirmó que Kilroy había sido visto hablando con un mexicano desconocido con una cicatriz en la cara poco antes de su desaparición. Se repartieron flyers y carteles por toda la zona, se ofreció una recompensa en metálico por información e incluso apareció en el popular programa policíaco de televisión America's Most Wanted, pero finalmente no se obtuvo ninguna pista útil. Y todo esto mientras se producían otras desapariciones en la misma zona que pasaban desapercibidas para la opinión pública. No sería hasta unas semanas más tarde cuando la policía haría un macabro descubrimiento durante una operación antidroga masiva a lo largo de la frontera que no tenía nada que ver en absoluto con el caso Kilroy. Durante la operación, la policía detuvo a un hombre de la zona llamado Helio Hernández Rivera, sospechoso de contrabando, y cuando allanaron el rancho de su familia, encontraron 30 kilos de hierba. Esto era más o menos lo que la policía esperaba encontrar. Pero lo que tal vez no vieron venir fue cuando mostraron al cuidador del rancho una foto de Kilroy como una mera formalidad e hizo una doble toma cuando dijo que en efecto había visto al hombre desaparecido ahí en ese mismo rancho. El cuidador guió entonces a la policía hasta una cabaña aislada en la propiedad, donde harían el macabro descubrimiento de más de una docena de cadáveres humanos putrefactos en diversos estados de mutilación enfermiza enterrados por la zona, incluido el de Mark Kilroy, al que habían extirpado el cerebro y la columna vertebral. En total se encontraron 15 cadáveres, todos con signos de brutal desfiguración y salvajismo, incluido uno al que le habían arrancado el corazón y otro que había sido decapitado. Carlos Tapia, ayudante del jefe del condado de Cameron, Texas, hablaría más tarde del aterrador descubrimiento, diciendo lo siguiente: creía que en mis 22 años como agente de la ley lo había visto todo, pues no, a medida que nos acercábamos se podía oler el hedor, sangre y órganos en descomposición. En una gran olla de hierro fundido había trozos de cuerpos humanos y una cabeza de cabra con cuernos. Toda la escena se volvería aún más horripilante y surrealista cuando en el interior de la choza se encontraron diversos indicios de algún tipo de insidioso culto ocultista, como velas encendidas, un caldero ceremonial lleno de sangre del que sobresalían pinchos de madera, diversas partes de cuerpos humanos carbonizadas, entre estas un cerebro humano, una tortuga cocida, huesos de animales y aterradores muñecos vudú. Todo esto dispuesto sobre un suelo manchado de sangre y que las conmocionadas autoridades describieron como parafernalia vudú. Además se encontraron muchas pruebas incriminatorias de que en esta choza oscura y sin ventanas se habían cometido realmente todos los asesinatos, como un martillo y un machete totalmente bañado en sangre. Todo parecía indicar que los cadáveres eran de víctimas asesinadas en algún tipo de ritual de culto arcano.
y la policía comenzó inmediatamente a detener a los que se encontraban en la propiedad para interrogarlos, lo que desvelaría un mundo de magia negra, creencias sobrenaturales y asesinatos rituales sádicos. Resultaría que todo había sido orquestado por un ocultista cubano-americano llamado Adolfo Constanzo, al que conocían como el Padrino, y su segunda al mando, Sara Aldrete, a la que tachaban de bruja y la llamaban la Madrina. Ambos habían construido un despiadado imperio de tráfico de drogas y habían incorporado sus diversas creencias ocultistas para proteger su reinado, derivadas en su mayoría de una religión de tipo vudú conocida como santería, más comúnmente en el Caribe. Según los miembros de la secta, creían plenamente que a través de diversos rituales y sacrificios de sangre podían conseguir una serie de poderes mágicos que incluían la invencibilidad y la invisibilidad, entre otros. Algunos de los miembros de la secta detenidos llevaban incluso macabros amuletos hechos con partes de cuerpos humanos. Un investigador dijo sobre esta creencia lo siguiente: en sus mentes perversas y distorsionadas no había seriedad. Pensaban que habían realizado algún tipo de acto heroico para el diablo. Creían que sacrificando a seres humanos inocentes, sus cargas de drogas tenían un escudo invisible de protección contra los agentes de la ley. Además, los seguidores de Constanzo parecían creer de verdad que sus líderes tenían grandes poderes mágicos y les tenían un miedo atroz, al igual que otros narcotraficantes de la región. La policía logró localizar a Constanzo y Aldrete en Ciudad de México tras una intensa investigación. Curiosamente, por casualidad, cuando fueron a disolver un disturbio doméstico y Constanzo abrió fuego al pensar que iban a por él. Constanzo no tardó en demostrar que su magia no los hacía a prueba de balas al morir por disparos en el tiroteo posterior con la policía. Aldrete y otros miembros de la secta fueron detenidos y juzgados por sus aterradores crímenes en 1990. Y ella acabaría siendo condenada a 30 años de prisión. Otros 14 miembros de la secta también fueron detenidos y acusados de asesinato. La choza ritual de los horrores también fue destruida tras ser purificada con un rito mágico para acabar con su aura de maldad. El 17 de octubre de 2006, hacia las 8:30 p.m., la policía llegó al lugar de un aparente salto suicida en el Hotel Omni de Nueva Orleans y encontró el cuerpo destrozado de un joven que había caído en picado 5 pisos para acabar desplomado sobre el aparcamiento del hotel. En aquel momento parecía bastante simple. El tipo, por las razones que fueran, había decidido subir a esa azotea y poner fin a su propia vida saltando al vacío, y eso era todo. Sin embargo, al registrar su bolsillo delantero, se descubrió una nota manuscrita arrugada de 5 páginas metida en una bolsa de plástico que iniciaría el lento desarrollo de uno de los crímenes más horripilantes y absurdos de la historia de Nueva Orleans. Sería un asesinato misterioso, repleto hasta el borde de violencia espeluznante, asesinatos enfermizos, rumores de vudú y posesión demoníaca. Todo esto con el desolador telón de fondo del paisaje devastado de una ciudad que aún se tambalea por la ira del huracán Katrina. Este podría ser un buen momento para retroceder un poco hasta el principio de la historia, cuando Zach Bowen, californiano de 28 años y héroe de las guerras de Kosovo e Irak, había recibido la baja general y se había mudado a Nueva Orleans, donde vivía una existencia relativamente despreocupada como camarero en el barrio francés, una pintoresca zona conocida por su encantadora arquitectura francesa, española y de mestizaje. Recientemente separado de su esposa, una bailarina striptease llamada Lana Chupac, parece que Bowen pasaba aquí la mayor parte del tiempo bebiendo, de fiesta y tratando de dejar atrás los horrores por los que había pasado en el servicio militar. Aunque sus amigos sabían que a veces se ponía taciturno y hacía alusiones crípticas a cosas terribles que había visto en la guerra, en particular algo relacionado con un niño, se le describía como un tipo muy sociable y agradable, capaz de alejar esos terribles recuerdos. De hecho, el simpático, atractivo y encantador Bowen no tenía problemas para conocer chicas, y una de ellas era una camarera llamada Addie Hall. Los dos congeniaron de inmediato y empezaron a salir justo cuando el espectro del huracán Katrina apareció en el horizonte para traer muerte, destrucción y sufrimiento a la ciudad.
Aunque el huracán dejó tras de sí una devastación total, sirvió de catalizador para acercar aún más a Bowen y Hall, que se mudaron a vivir en Nueva Orleans y se negaron a evacuar la ciudad con casi todo el mundo. Ambos pasaron a formar parte del escaso y variopinto grupo de residentes que prefirieron quedarse entre los escombros inundados de la ciudad que amaban antes de huir a una vida de incertidumbre. Y de hecho se hicieron famosos por esto, apareciendo a veces en las noticias por su negativa a ceder, donde se les presentaba como románticos sin remedio que se dejaban llevar por su temerario amor en tiempos difíciles. Sin electricidad ni agua potable en la zona, la pareja se ganaba la vida a duras penas usando una estufa improvisada alimentada con ramas de árboles caídas y haciendo trueques por bienes y suministros esenciales con el puñado de otros sobrevivientes de la zona. También eran conocidos por dar a comer a gatos callejeros y preparar cócteles para otros sobrevivientes y visitantes que pasaban por ahí, como periodistas o trabajadores de la Cruz Roja. Aunque las cosas empezaron lo mejor que pudieron y consiguieron sobrevivir mientras la ciudad volvía a la vida, se dice que la relación de la pareja distaba mucho de ser perfecta y se había convertido inexorablemente en frecuentes peleas y rupturas, pero siempre parecían volver a estar juntos. A estas turbulencias se sumaban las numerosas faltas de trabajo y los cargos penales presentados contra ellos en forma de posesión de drogas para Bowen y un cargo de armas de fuego al que se enfrentaba Hall por apuntar con una pistola a un hombre durante una acalorada discusión. Y según afirmaban sus amigos, Bowen se quejaba a menudo de su novia. Pero, a pesar de todo, los dos seguían siendo inseparables e incluso permanecieron juntos cuando fueron desalojados del departamento de Hall en septiembre de 2006 y se vieron obligados a buscar un nuevo alojamiento en el todavía apocalíptico yermo del barrio francés. Acabaron mudándose a una habitación situada encima del famoso templo espiritual vudú en North Rampart Street, lo cual no es nada extraño en una ciudad con una profunda historia de magia vudú y sus practicantes. El cambio de aires no sirvió para calmar la animadversión que ambos parecían mostrar a menudo el uno hacia el otro, y sus intensas discusiones empeoraron. Según sus amigos, Hall era la principal agresora en estas peleas, ya que era una borracha bastante agresiva e irracionalmente celosa, y también posesiva con su novio, al que acusaba constantemente de engañarla. Durante este tiempo, Hall simplemente dejó de ir a trabajar en su mayor parte, y tanto ella como Bowen bebían casi constantemente, lo que solo añadía combustible a sus discusiones y a los ataques de celos de Hall. Sin embargo, a pesar de esta agitación, los dos seguían inexplicablemente juntos, y la gente que los conocía afirmaba que eran capaces de tener un gran afecto, amabilidad, romance y muestras de amor el uno hacia el otro. Una especie de profunda relación de amor-odio, si es que alguna vez lo hubo. Parecía que nada, ni la devastación del huracán, ni sus baches, iba a poder separarlos de verdad. El 5 de octubre de 2006, al parecer se enzarzaron en otra discusión en la que Hall le echó en cara que la había engañado y lo amenazó con echarle del apartamento. Según los testigos, la discusión no fue más acalorada de lo habitual y se dio por sentado que iban a besarse y hacer las paces como siempre. Bowen incluso se había quejado de todo el asunto al casero, que les había dicho que debían intentar arreglarlo, y como no se les veía mucho por ahí, se supuso que eso era exactamente lo que habían hecho. En los días siguientes a esa noche, Bowen apareció en su bar habitual, y se le describió como muy amable y de muy buen humor, hablando con entusiasmo de tomarse unas vacaciones en Cozumel y en general, según los compañeros de bebida y otros clientes del bar, de mejor humor de lo que había estado en mucho tiempo. No había indicios de que hubiese nada fuera de lo normal, pero parecía estar comiendo y bebiendo y gastando más dinero de lo habitual. La noche del 16 de octubre, cuando se fue de copas con unos amigos, Bowen se mostró alegre como de costumbre y no dio muestras de nada raro. La noche del 17, Bowen se encontró tomando una copa en el Hotel Omni, que sería la última. Aquí es donde nos encontramos de nuevo, en esa sombría escena del Hotel Omni, con el cuerpo maltrecho y sin vida de Bowen alojado en el techo del garage y la policía desconcertada estudiando la críptica nota que había garabateado de antemano. En la nota había indicaciones claras para llegar a la dirección donde vivía y una escalofriante confesión del brutal asesinato de su novia.
Según la espeluznante carta de Bowen, el 5 de octubre de 2006 había ido repentinamente a ver a Hall y la había estrangulado hasta matarla. La maté a la 1 de la madrugada del jueves 5 de octubre. La estrangulé con mucha calma, fue muy rápido. La policía no ahorró pormenores de la matanza que siguió en la carta, que entre otras cosas decía lo siguiente: esto no es accidental, tuve que quitarme la vida para pagar la que quité. Si envían un coche al 826 de Rampart, encontrarán el cadáver desmembrado de mi novia, Addie. Está en el horno. Y también una parte en la nevera. Me asusté a mí mismo, no por la acción de estrangular tranquilamente a la mujer que he amado durante 1 año y medio, y luego profanar su cuerpo, sino por toda mi falta de remordimiento. Sabía desde siempre lo horrible persona que soy, pregunten a cualquiera, y decidí dejar mis trabajos y gastarme los 1500 en efectivo que tenía, siendo feliz hasta quitarme la vida. Así que eso es lo que hice. Buena comida, buenas drogas, buenas strippers, buenos amigos y cualquier cabo suelto que pudiera tener. No contacté con nadie de mi familia, así que eso explicará el shock. Un examen de las imágenes del video de vigilancia de la azotea del hotel mostró a un Bowen angustiado, con la bebida en la mano, caminando y acercándose repetidamente al borde de la azotea, solo para retroceder y caminar de nuevo, como si no estuviese seguro de qué hacer o de si podía seguir adelante al tomar esa decisión. El cadáver también presentaba numerosas quemaduras de cigarrillo que, según la carta, era un autocastigo por lo que había hecho y por sus defectos como ser humano. La policía, preocupada, se apresuró a llegar a la dirección indicada y no tuvo problemas para entrar, ya que también se había encontrado una llave con Bowen. Inmediatamente se encontraron con un mensaje pintado con spray en las paredes que decía: por favor, llama a mi mujer, la quiero, soy un fracaso total, mira al horno, por favor ayúdame a parar el dolor. En la cocina había 2 ollas, una de las cuales contenía la cabeza de Hall y otra las manos y los pies, así como bandejas de horno que contenían sus brazos y piernas desmembrados. Todos estos cocinados a conciencia para separar la carne del hueso, según afirmaba horriblemente la nota. Según el informe, estas partes estaban sazonadas con hierbas y parcialmente comidas, y otros afirmaban que las partes estaban más bien carbonizadas, y algunas fuentes decían incluso que se habían preparado papas y zanahorias y se habían colocado sobre la encimera para añadirlas a las ollas, todo lo cual le valdría más tarde a Bowen el apodo de caníbal del Katrina. El torso de la mujer aún no había sido cocinado y se encontró envuelto en una bolsa de plástico y metido en la heladera. Otros informes afirmaron que Bowen había agredido sexualmente el cadáver antes de trocearlo. El cadáver estaba en un estado tan espantoso que se tardó unos días en identificarlo correctamente, pero resultó ser efectivamente el cuerpo de Hall. Las autoridades reconstruyeron la espeluznante escena en la que Bowen estranguló a Hall en la bañera antes de desmembrarla con una sierra, tras lo cual limpió cuidadosamente el cuarto de baño, bajó el termostato para retrasar la inevitable putrefacción del cadáver y salió despreocupadamente a gastar dinero y a vivir a lo grande durante 10 días, sin que nadie se enterara de los horrores que se escondían en su departamento. Durante este tiempo, también se había tomado la molestia de escribir una confesión completa en las páginas del diario de su novia, en la que esbozaba todo el espantoso calvario y contenía algunas de las revelaciones más grotescas que había hecho con el cadáver. Curiosamente, a pesar de las afirmaciones generalizadas de canibalismo, la policía afirmó que los informes de la autopsia de Bowen no mostraban signos de carne humana en su estómago. Incluso para una ciudad que ha tenido más que su parte justa de crimen e historia sangrienta y violenta, el asesinato de Bowen resultó ser uno de los más inquietantes y enfermizos que se habían visto, y Anthony Cantanella, jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva Orleans, declaró en una rueda de prensa lo siguiente: llevo 40 años en el trabajo y es la primera vez que lo veo a ese nivel. Obviamente, todo fue muy aterrador. El crimen fue tan espantoso
que el apartamento en el que ocurrió se conoce como la casa del asesino de la calle Rampart, y el crimen, verdaderamente horrible, sigue resonando en Nueva Orleans hasta el día de hoy. ¿Qué llevó a este joven a ensañarse de repente con una mujer de la que había estado tan enamorado y con tan poca provocación? Una de las principales teorías es que se trataba de un hombre atormentado por demonios desconocidos de su pasado militar, y que el drama constante de su relación era una bomba de relojería a punto de explotar. Sin embargo, aunque tenía sus problemas sentimentales, como mucha gente, Bowen era descrito por quienes le conocían básicamente como una persona de buen corazón, muy apreciada y que no daba indicios de ser capaz de tales atrocidades. Un propietario de una tienda de bicicletas a la que Bowen acudía a menudo, Tim Eskew, lo conocía bastante bien y dijo sobre todo el extraño y aterrador incidente lo siguiente: me cuesta conciliar a la persona que recuerdo con la que hizo todo esto. ¿Cómo es posible que un hombre de modales más o menos apacibles, sin tener en cuenta sus demonios personales, recurriera a semejante barbarie macabra por una discusión más o menos habitual con su novia? Muchos de los lugareños no creen que esto tenga nada que ver con demonios personales, sino más bien con demonios muy literales. Señalan que el momento en que la pareja se trasladó a vivir encima de la tienda de vudú marca el momento en que sus decisiones y desacuerdos se intensificaron drásticamente, y afirman que es posible que un espíritu maligno o alguna magia negra o maldición vudú asociada a ese lugar tuviese alguna influencia en ellos y acabara consumiendo y poseyendo a Bowen, obligándole a cometer su macabra acción con una barbarie tan despiadada. Independientemente de que esto sea cierto o no, es interesante señalar que desde entonces se ha informado de que la Rampart Street Murder House está fuertemente embrujada e impregnada de sucesos extraños, como gemidos no identificados, el tacto de manos invisibles y una intensa sensación de pavor que, según se dice, repele casi físicamente a quienes se acercan. El asesinato-suicidio de Bowen se ha convertido en una leyenda en Nueva Orleans, no solo por su espantoso nivel de violencia, sino también por la falta de cualquier razón discernible para todo esto y los rumores de magia vudú y espíritus que lo rodean. Al final, ¿qué hizo que este hombre encantador y con muchos amigos se catapultara tan firmemente al terreno del asesinato sádico y grotesco? ¿Fue, como algunos han dicho, el impulso de fuerzas oscuras más allá de nuestro mundo? ¿O es simplemente que una especie de bestia acecha dentro de todos nosotros, merodeando en la oscuridad de los recovecos más profundos de nuestra psique, necesitando solo el estímulo adecuado para salir con furia? ¿De qué cosas impensables somos capaces si esas fuerzas interiores existen realmente en lo más profundo y ya no pueden contenerse? Tanto si Isaac Bowen fue víctima de demonios del más allá alimentados por la magia negra, como si se tratara simplemente de los demonios que nos infestan a todos desde dentro, se trata de un crimen aterrador que se rodea de rumores de lo paranormal y que tal vez ofrezca una visión a través de los barrotes de la jaula de esa bestia que reside encerrada dentro de todos nosotros. El 21 de septiembre de 2001 era un día normal en las costas del río Támesis, en Londres, con la gente paseando y realizando sus actividades cotidianas. Sin embargo, en algún momento del día, un peatón cerca del puente de la torre se percató de que algo se movía en el agua, parecido a un pedazo de árbol, pero con lo que parecían ser unos pantalones cortos de color naranja. Cuando la persona se acercó para ver qué era aquella rareza, pronto se hizo evidente que no se trataba de un tronco de árbol. La forma empapada estaba cubierta de lo que parecía ser piel, y luego era alarmantemente obvio que tenía muñones en carne viva donde deberían estar los brazos y las piernas, y otro que debería haber sostenido una cabeza. No se trataba de un tronco de árbol, sino del torso de un cuerpo humano. Así comenzó un escalofriante caso que incluye una misteriosa y aterradora muerte, gente venida de ninguna parte y, por supuesto, magia negra. De hecho, estaba tan encharcado y descompuesto que no había forma de identificar de quién se trataba, pero pudieron extraer alguna información. Se determinó que el cadáver era el de un niño de 5 o 6 años,
vestido con unos pantalones cortos naranja de niña, y cuando se examinaron los muñones donde antes habían estado sus extremidades y su cabeza, se comprobó que habían sido cortados con experta precisión. Quienquiera que hubiese desmembrado y decapitado el cuerpo, lo había hecho con un instrumento muy afilado y de un solo y potente golpe, ya que no había indicios de que los hubieran cortado a hachazos. También se descubrió de que la garganta parecía haber sido cortada antes de extraer la cabeza, y que era probable que el cuerpo hubiese sido completamente vaciado de sangre. Pero faltaba un dato crucial: la identidad del chico. No había forma de comprobar las bases de datos, no había nada en lo que basarse, no era más que otra cara olvidada del tráfico de seres humanos, y los investigadores acabaron llamándole Adam. Se descubrió que su estómago contenía comida alemana, trozos de oro y residuos de semillas de dátura y alubias de calabar, que se usan en algunos países de África Occidental para elaborar un brebaje de magia negra que actúa como sedante y agente paralizante tóxico, además de provocar potentes alucinaciones. Se conjeturó que el niño había sido sometido con estas toxinas y luego desmembrado, pero también que habría estado despierto y muy consciente del dolor durante el proceso, ya que ninguno de esos fármacos son anestésicos. Se realizaron análisis de ADN y de los huesos del cadáver, que sugirieron que lo más probable era que el chico no identificado no fuera de aquí y que procediera de la zona de Benin City, en Nigeria, África. Esto era un poco aterrador, porque esa región en particular es conocida por su práctica del vudú. De hecho, se considera el lugar de nacimiento del vudú, y con las drogas encontradas en el organismo del niño, se pensó que probablemente había sido un sacrificio humano ritual. Se especuló con la posibilidad de que el niño hubiera sido objeto de tráfico con este fin, llevado a Londres para que algún médico brujo llevara a cabo el macabro acto, tras lo cual las partes de su cuerpo probablemente se vendieron con fines medicinales y para hacer pociones de magia negra, llamadas muti. Un experto en religiones africanas, el Dr. Richard Hoskins, diría lo siguiente: el cuerpo de Adam había sido drenado de sangre, como ofrenda a cualquier dios en el que creyera su asesino. La policía realizó una búsqueda exhaustiva de denuncias de niños desaparecidos en toda la región, pero no encontró nada, y los esfuerzos por llegar al fondo del caso se vieron obstaculizados porque el suceso había tenido lugar en la época de los atentados terroristas del 11 de septiembre en el World Trade Center, por lo que la atención de la gente estaba totalmente centrada en eso. Sin inmutarse, las autoridades siguieron adelante, e incluso el mismísimo Nelson Mandela, Gran Premio Nobel, hizo un llamamiento público para obtener información sobre la identidad del niño, que se difundió por toda África en numerosos idiomas. La policía incluso llevó su investigación a Nigeria, en busca de respuestas sobre la procedencia de Adam, pero todo fue en vano. Adam era un espectro. El caso se enfrió hasta que en julio de 2002, una mujer nigeriana que vivía en Alemania, presa del pánico, declaró que huía de una nefasta secta de magia negra y que sabía que Adam había sido una de sus víctimas. La policía encontraría en su apartamento unos pantalones cortos naranjas que coincidían con los que llevaba Adam, lo que bastó para deportarla, y mediante una investigación de sus asociados llegaron a la puerta de un hombre llamado Kingsley Ojo, supuestamente un poderoso mago negro. En el registro de su piso de Londres se encontró todo tipo de parafernalia ocultista, como una mezcla de hueso, arena, motas de oro y otros objetos rituales y libros sobre sacrificios rituales, pero no había pruebas que lo relacionaran concretamente con la muerte de Adam. No obstante, fue declarado culpable de tráfico de personas y condenado a 4 años de cárcel, y posteriormente expulsado a Nigeria. No fue hasta 2011 cuando se produjeron novedades en el caso del misterioso Adam. Fue entonces cuando una mujer nigeriana llamada Joyce Osagiede, antigua residente de Glasgow, Escocia, se presentó ante la BBC para contar su historia. Afirmó que había sido encargada de cuidar al niño, que según ella tenía 6 años, y respondía el nombre de Ikponwosa. Incluso mostró una foto del niño y dijo que había cuidado de él en Alemania después de que sus padres fueran deportados a Nigeria, tras lo cual se lo entregó a un hombre llamado Bawa, que al parecer se lo llevó a Londres y presumiblemente a su perdición. Esto no sirvió de mucho, entonces la misma mujer se presentó de nuevo en 2013 para cambiar ligeramente su historia, diciendo ahora que el nombre del niño había sido en realidad Patrick Erabor,
que la foto que había mostrado había sido en realidad del hijo de un amigo y que Bawa era en realidad Kingsley Ojo. Se trató de una pista innovadora y especialmente interesante para la policía, ya que Ojo había sido investigado anteriormente por posibles conexiones con el asesinato. Por su parte, Ojo siempre había negado rotundamente tener nada que ver y nunca ha habido pruebas sólidas que lo relacionen con todo el asunto. También se añade a la confusión el hecho de que se había descubierto que Joyce tenía un historial de problemas mentales. Esto, junto con el hecho de que cambiar su historia, ha hecho que las autoridades duden de la veracidad de la misma, por lo que estamos de nuevo en el punto de partida. La identidad real del niño muerto sin cabeza y sin extremidades nunca se ha demostrado de forma concreta y sigue siendo una de las muertes sin resolver más aterradoras y trágicas de la historia de Londres. ¿Quién era este pobre niño que apareció dando vueltas por el Támesis? ¿Fue obra de practicantes vudú de África Occidental? Y en caso afirmativo, ¿quién fue el responsable? ¿Existe alguna influencia siniestra detrás de estas muertes? ¿Hay alguna magia oscura que las impregna? ¿Qué debemos pensar de todas las extrañas pistas, pormenores y rarezas generales de casos como este? Tanto si tiene que ver con el vudú o la magia negra como si no. Lo cierto es que todo teje un tapiz de lo extraño, y todo es condenadamente aterrador. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.